Ahora, las creencias racionales e irracionales, que es lo que vimos en el capítulo anterior, es importantísimo saber por qué surgen, qué son o de qué tratan, ¿no? Y en primera instancia es comprender que la idea o la creencia irracional, todo esto, son ideas o pensamientos que adoptamos como verdades absolutas, pero que en realidad carecen de fundamento lógico o empírico sólido. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos que son la verdad. O sea, recuerda la frase anterior que pusimos, debo estudiar una carrera universitaria por mis padres, la creemos como verdad. O sea, ya no es el que esperan de mí, sino tengo que acabarla por ellos. Y esto en realidad, pues no tiene un fundamento lógico porque en ningún momento los padres, o al menos ahí en esa frase inicial, en ningún momento dice tienes que hacerlo. Por eso te dice es una creencia irracional. Ahora te voy a explicar qué diferencias hay, porque esto afecta en lo emocional y en lo cognitivo, ¿vale? En lo racional, en lo que pensamos, pero también en lo que sentimos. Estas creencias suelen ser exageradas, catastróficas y rígidas y nos llevan a experimentar emociones negativas como ansiedad, tristeza o ira, ¿vale? En este caso también depresión puede llegar a ser, de acuerdo a Albert Ellis, que en su libro nos mencionaba, ¿vale? ¿Cómo pasan las cosas? Ahora, te voy a explicar un poco más sobre esta parte de las ideas racionales y irracionales, ¿vale? Primeramente, y en muchos aspectos, por eso te pido ahora sí apertura mental y que te conectes a mis oídos. En muchos aspectos, ya sea en lo laboral, en lo académico, etcétera, hasta en la vida, siempre pasan sucesos o acciones y muchas veces pensamos que estas acciones son directamente las que nos ocasionan algo. Te voy a poner algo como ejemplo que estás viendo en la pantalla. De repente, sabes, conoces una acción, un suceso, es que sabes que el examen de física es para mañana. Hay un examen para mañana. No se te avisó, pero hay un examen de física mañana. ¿Cuál es tu consecuencia emocional? Como estudiante también lo has de haber vivido, o si eres estudiante, pues lo estás viviendo, porque de repente pasan los profes que para mañana el examen. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, uff, no estudié. Y como no has estudiado, pues llega el sentimiento de ansiedad. Procedes a sentirte ansioso. ¿Vale? Ahí te pongo el chimps porque chimps es universal este chimps. Entonces, sí, pensamos que esta acción nos ha generado una consecuencia emocional. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera, no, realmente no fue eso? Realmente fue una idea o fue el resultado de varias ideas, ¿vale? Nos dice aquí estas creencias racionales y irracionales que primero surge una racional, ¿vale? Todo esto de la expectativa, acuérdate. Nuestra expectativa, o al menos no nuestra, sino la expectativa de nuestros padres es que termines o que realices una carrera universitaria. Entonces, esa es la expectativa de ellos. Pero si te dicen que el examen de física es mañana, estás en la prepa, imaginemos, necesitas acabarlo, pues lo primero que dices es, wow, pues sí, sería fantástico aprobarlo. O sería genial estudiar para aprobarlo, ¿no? Voy a estudiar para aprobarlo, para tener una calificación aprobatoria. Eso es racional. Cuando comienza lo irracional es con las siguientes frases. Es decir, cuando comenzamos a pensar, ¿debo aprobarlo o no pasaré la materia? Esto, recuerda que la expectativa de los padres está ahí, ¿eh? Es su expectativa y está aquí. Entonces, tienes que aprobarlo o no pasarás la materia. Si no pasas la materia, sí, llegan a pensar o llegamos a pensar de repente, es que si no lo llegamos a pasar, seremos inútiles. Es que soy pésima, pésimo, no lograré entrar en la universidad. Decepcionaré a mis padres si no lo logro. Y ojo, aunque digas que, o al que llegue ahorita, por ejemplo, a tu mente que quizás son algo catastróficas estos pensamientos, de alguna u otra forma las hemos vivido. Es decir, no hay que disminuir lo que las personas sienten o piensan, sino que esto pasa a muchísimas personas, pero también a ti te ha pasado en algún contexto. Quizá dijiste en la escuela no, pero ¿qué crees? Tal vez sí en el trabajo,
quizás sí con los hijos, quizás sí, o sea, esto pasa en muchísimos aspectos. Por eso esta es de las mejores teorías dentro de la cognitivo-conductual, junto con las nuevas que están saliendo, ¿vale? Pero para mí, en lo personal, esto explica muchísimo este miedo al fracaso. Entonces, ojo, lo primero es que llega un pensamiento a tu mente que dice, pues sí, esta idea es racional, está bien, hasta aquí está bien. De aquí para acá, que son los rojitos, es cuando comienzas a sentir ansiedad. Yo te preguntaría, ponte en el lugar del estudiante, estás conociendo que mañana es el examen de física y en la primera idea irracional sería fantástico aprobarlo. ¿Qué sientes? Tranquilidad, probablemente. Motivación, porque vas a decir, no, pues, sería genial aprobarlo. Me gustaría aprobarlo, voy a aprobarlo. Y te pones a estudiar. Pero ahora leyendo todas estas, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes, mejor dicho? Sí, seguramente ansiedad, seguramente miedo, seguramente ya empiezas a temer que todo esto vaya a pasar, ¿vale? Y ahí es el temor al fracaso. De cómo de las creencias llega este temor al fracaso. De una idea que estaba bien, de una expectativa impuesta a una idea que estaba bien, a ideas, mejor dicho, a una idea que era funcional, no bien o mal, sino funcional, a ideas que son irracionales. ¿Cómo pasamos todo esto y a sentirnos ansiosos? ¿Vale? La pregunta aquí es, entonces, ¿es normal? ¿Sentirse ansiosos es normal? Es pregunta, ¿eh? Piénsalo. Si dijiste que no, pues, ¿qué crees? Sí, sí es normal. O sea, sí es normal. Digo, tú vas con un especialista en salud mental y te va a decir, o sea, que todos los pensamientos que surgen de uno que era racional y después llegan los irracionales, dices, pues sí, es normal. ¿Cómo no esperas sentirte ansiosa o ansioso con todo lo que estás pensando? O sea, con todo esto, ¿es normal? Pues sí, es normal porque has pensado muchísimas cosas que no son la realidad, ¿vale? Pero ojo, ahora viene la parte de cómo, ¿vale? ¿Cómo vamos a afrontar este temor al fracaso, esta ansiedad, entre otros? Vamos a la siguiente lección.